Grabación. Dale caña, Pedro. Venga, a seguir. A Vale, seguir. pues continuamos. Hasta ahora la gran parte que hemos visto hasta ahora era cuándo la mecánica era importante, cuándo no era importante, cribajes, tipo de enfoque, manera de abordar a la persona, cosas a tener en cuenta en el enfoque con terapia manual. Bueno, iba un poco por ahí de una manera más genérica y este siguiente capítulo es un capítulo eh, más orientado a patrones lesionales que yo considero que son extremadamente prevalentes y que por lo tanto en la extremidad inferior se tienen que tener muy en cuenta. Es decir, que digamos que lo que voy a explicar ahora sería un poco una lista de grandes éxitos en la extremidad inferior. Es decir, son los tope gama, son aquellos que no podemos olvidar nunca. Aquellas cosas que tienen una prevalencia y una significación clínica a nivel mecánico que no tienen otras alteraciones de la extremidad inferior. Entonces lo voy a enfocar desde un punto de vista de patrón lesional o de cadena lesional y de prevalencia para intentar no solo hablar de aquello que es muy frecuente y que hay que tener muy en cuenta dentro de la extremidad inferior, sino también decir el por qué es importante. Tuve muchísimas dudas de cuánto meterme o cuánto no meterme en la exploración de cada una de estas cosas. Entonces, creo que hasta que no vea el tiempo que me ocupa y lo mucho que se nos sobredimensiona este capítulo, sería difícil saber cuánto me metía, porque a veces menos es más. Y a veces un profesor no se trata de que enseñe, sino que un profe se trata de que despierte la curiosidad. Y creo que por número de horas estamos más cercanos a poder despertar la curiosidad que, que a dar una base extremadamente sólida en cada uno de los patrones de los que yo voy a hablar ahora, que supone un montón de horas, o como Biel ya sabe, que me ha visto hablar de estos patrones unas cuantas veces. Ah, voy a ¿Sabe? aprovechar, Pedro, para hacer la cuota publicitaria, de que tienes una formación de la parte de extremidad inferior que es espectacular, que para quien se quiera dedicar a extremidad inferior, lo recomiendo, bueno, Pues me alegro mucho que lo encarecidamente, recomiendes. ¿vale? Que es una pasada. Así que Me alegro muchísimo que lo recomiendes. voy De a hecho, aprovechar para hacer la cuota publicitaria, que si la hago yo, bueno, no como queda. todas las cuñas publicitarias, están guay, son viables y tienen su coherencia cuando son hechas de verdad. Cuando es una publicidad, pues no me gusta. De hecho, no me gustan nada las publicidades así muy directas. Que alguien hable bien de tu formación, pues eso ya no es una publicidad, es otra cosa. O sea que si alguien habla bien de lo que hago, pues Yo puedo hablar perfectamente sí, bien, sí. o sea, puedo hablar Sí, perfectamente sí, de has mis hecho unos cuantos formaciones. módulos un par de veces, o sea que Las he hecho, o sea, he hecho lo que es exacto, lo que es la extremidad inferior, la he hecho dos veces. El visceral también lo recomiendo muchísimo. Y, o sea, que obviamente es complementario, todo eso es complementario a esta formación, así que siempre, genial. siempre recomendado. Pues de ello vamos a hablar. Vamos a intentar despertar al máximo posible la curiosidad para que cada uno como mínimo sepa cosas que tiene que conocer y a partir de ahí utilice las herramientas que ya tiene. Muchas de ellas no son complicadas, ¿eh? A veces es más importante saber que existen y es la primera base. Entonces, una vez nos vamos otra vez a las mismas frases que hemos utilizado en el otro capítulo, es decir, empezamos este con las frases que acabamos en el capítulo anterior, de ¿es solo un patrón musculoesquelético o neuromusculoesquelético? Una vez hemos llegado a todas estas dudas y las hemos solucionado y hemos llegado a la conclusión de que la parte biomecánica y la parte mecánica en esa persona es importante, eh, vamos a intentar hablar de los.
¿Ha habido un fallo de conexión, Martí? Sí, Ahora, sí, Pedro. a ver, sí. ¿Ahora? Ahora sí, se había quedado como... Vale, vamos a hablar de patrones biomecánicos que son más frecuentes y vamos a hablar de la lista que tenéis aquí, entonces los vamos a ir desgranando uno por uno. Uno va a ser el pie pronado, yendo un poco de abajo hacia arriba, el otro va a ser la disminución de la flexión dorsal del tobillo y el pie. El otro va a ser algunas alteraciones puramente anatómicas, es decir, hasta ahora el déficit de flexión dorsal del pie y el pie pronado son dos situaciones disfuncionales. Eh, los otros puntos que vamos a tocar va a ser alteraciones de la anatomía, es decir, es una modificación anatómica, mayor o menor estructurada en algún caso, pero es una modificación de la forma, de la anatomía, y por lo tanto difícilmente modificable al 100%. En las torsiones tibiales o en la forma del fémur, cero modificable. El antepié varo a veces podemos modificar alguna cosa, que van a ser el antepié varo, la torsión tibial, las variaciones del ángulo de anteversión del fémur, es decir, lo torsionado que esté el fémur sobre su propio eje, la orientación del acetábulo, la coxa valga, que también vamos a hablar, y luego vamos a hablar de algún factor como es la disminución de la propulsión y las dismetrías. Y luego alguna limitación de la rotación de la coxo la vamos a incluir cuando hablemos de las modificaciones de los ángulos de fémur o de acetábulo. Entonces vamos a ir ahora uno por uno. Y primero vamos a empezar a hablar del pie pronado, pero vamos a empezar a hablar del pie pronado, que todo el mundo lo conoce. Yo creo que menos de lo que la gente se piensa. Pie pronado da para hablar mucho, pero en general la gente sabe lo que es un pie pronado, más o menos, o como mínimo orientarse. Otra cosa es que luego se sepa jugar, se sepan sus factores favorecedores, se sepa lo que influye, pero hay una cierta... Entonces, un pie pronado, ¿por qué es importante? Primero, el pie pronado, en un tanto por ciento elevado de los casos, no es una disfunción, es una variante de la normalidad. Es decir, cuando decimos que tenemos un 60%, 70%, 60, 50 y pico, 70% de la población con un pie pronado, no estamos hablando de que haya un 70%, un 60% de la población que necesite tratar el pie pronado. Es decir, un pie pronado es una variante de la normalidad. Al final, un pie pronado es una leve hiperfunción. Es decir, estamos hablando de que el pie está hecho para pronar, pues es un pie que prona un poquito más. Ya está. La gente, no todos somos iguales. El problema es cuando esa hiperpronación se transforma en una hiperpronación de moderada a grave, que es cuando entraríamos en un mecanismo más disfuncional. Y ahí sí que puede ser entrar en un componente más, si no patológico, favorecedor de patología, y es donde nos deberíamos plantear cuándo tenemos que tratarlo. Por lo tanto, son los pies pronados los que voy a hablar ahora, los que serían de moderados a grave, que son los que van a dar ese cierto componente de factor favorecedor. Veréis que hay mucha gente que habla de pie pronado es importante, no es importante. ¿De qué depende? Pues depende de que la ciencia es bastante incompleta y muchas veces hay que leer muy bien los artículos para ver hasta qué punto en los artículos realmente no se están obviando cosas importantes. Entonces, muchos artículos de los que dicen que el pie pronado no es importante son artículos que están incluyendo a todos los pies pronados. Y claro, todos los pies pronados pues son un montón de pies pronados que no son realmente un problema, son una variante de la normalidad. Cuando realmente buscamos artículos que dentro de los criterios de exclusión quitan los pies pronados leves y solo se quedan con los pies pronados de moderados a graves, vemos que el pie pronado realmente es un mecanismo que puede ser favorecedor de algunas patologías. No hay mucha bibliografía, hay mucha plausibilidad y hay, por mi experiencia, os podría decir que mucha certeza clínica, pero artículos, desgraciadamente, no hay demasiados y muchos están muy mal planteados porque la variabilidad entre individuos es tan alta que es muy difícil de realmente hacer estudios serios. Entonces, ¿cómo me va a influir el pie pronado? Pues lo primero que deberíamos pensar es en cómo influye el pie pronado si lo miráramos en el plano frontal. El pie pronado va a tener un doble comportamiento.
lo que se le llama el navicular drift y el navicular drop. El navicular drop es la caída del navicular, ¿sí? El navicular desciende, pierde altura, hace que el arco plantar se hunda, pierda su altura. Y el drift es una caída del navicular hacia medial. Es decir, el pie pronado es un pie que se cae hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo. Y eso hace que el arco plantar se vea arrastrado hacia la línea media y hacia abajo. Y el navicular caiga y el arco plantar también caiga hacia abajo y hacia adentro. Eso, para empezar, ya en el plano frontal genera dos cosas muy claras. Una, que genera una pérdida de altitud, de longitud funcional de la extremidad inferior. Porque si cae la altura del navicular, se desploma ligeramente también la altura astragalina y por lo tanto va a haber una pequeña pérdida de longitud del miembro inferior. Eso hace que ya para empezar me genere alteraciones en la inclinación de la pelvis, me genere componentes disimétricos o heterometrías si fuera una pronación unilateral. Es decir, para empezar, un pie pronado hace que una pierna se comporte como si fuera más corta que la otra. Y eso ya me genera un desbalance en la pelvis, adaptaciones en columna, inclinaciones. Por otro lado, el pie pronado va a tener ese drift, esa caída hacia adentro. Y esa caída hacia adentro me va a arrastrar al resto de la extremidad inferior a ir hacia un patrón de valgo dinámico, de caída hacia adentro, hacia el valgo de mi rodilla y a una posición que es difícil de entender cuando no tenemos mucho tiempo, pero de verdad, creedme, a una posición de rodilla en un patrón de rotación externa. Es decir, teniendo el pie como punto fijo, a veces a la gente le cuesta mucho entenderlo. Si el pie no es un punto fijo y por lo tanto el suelo es el punto fijo y la extremidad inferior es el punto móvil, llevar la rodilla hacia adentro hace que mis cóndilos se giren hacia adentro más de lo que se gira el pie y la tibia. Y por lo tanto me queda la rodilla en una situación relativa de rotación externa. Esa posición de valgo ya va a ser un factor favorecedor en el plano frontal y la posición de rotación va a ser un factor favorecedor en el plano transversal. Por lo tanto, el pie pronado baja el arco plantar, genera un valgo de calcáneo, genera una disminución de altura, genera un valgo dinámico en la rodilla y por lo tanto va a generar una disfunción si es unilateral, creando una inclinación pélvica o algunas adaptaciones en la columna.